Vamos a ver un ejemplo de algo que tú ya conoces. Vamos a calcular primero el volumen y luego la densidad de un cuerpo. Dice el problema así: determine el volumen del cuerpo que se forma al girar la función y igual a x cuadrada alrededor del eje de las x en el intervalo x mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Vamos a ver. Te están diciendo que hay una función que tienes que girarla y que tú ya sabías la gráfica de esta función. Si tú graficas, te dice en x y en y me dice si x vale 0, y vale 0, si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 4. Entonces tu gráfica es así, ¿verdad? Y así puedo seguir de mi gráfica hasta llegar al 3, ajá, y llegaríamos entonces en el 1 al 1, en el 2, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Aquí ya estamos hablando de que tuviéramos un 1, 2, 3. Esa es mi gráfica en cuestión. Y es igual a x cuadrada, una parábola de 0 a 3, ahí tenemos. O sea, esta coordenada de aquí sería 3,9. Esta coordenada de aquí sería 0,0. Bien, te están diciendo que quieres calcular el volumen del cuerpo que se forma al girar esta función alrededor del eje de las x en el intervalo de 0 a 3. Entonces lo que habíamos dicho es, si esto va a girar otra vez, entonces sería así, ¿verdad? Ahí más o menos para que fuera simétrico. Y entonces eso va a formar una figura, algo así. Lo que te decía, como una especie de cono, pero parabólico, ¿no? No es un cono recto, sino es con la curvatura de la parábola que teníamos aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Técnicamente, si quiero calcular el volumen, utilizo mi fórmula que acabo de escribirte hace ratito. Pi por la función de x al cuadrado diferencial de x, desde a y hasta b. En nuestro caso sería de 0 a 3. De 0 a 3, del pi que sacó como constante y la función de x que es x cuadrado, y eso debe estar elevado al cuadrado diferencial de x. Entonces todo se reduce a hacer una integral sencilla. ¿Cuál es la integral de x cuadrado al cuadrado? Nos da x cuarta diferencial de x de 0 a 3. O sea, pi que multiplica la integral de x a la 4 te da x a la 5 sobre 5. Y evaluado de 0 a 3, el resultado sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, por 81, por 3, 243 pi sobre 5. Y eso ya sería un volumen en unidades cúbicas. Déjame verificar aquí el resultado. Nos dice 3 a la 5, 243 quintos. Es correcto. Ya es un resultado numérico. Muy sencillito el ejercicio. Ahí está nuestro volumen. Y si quisiéramos calcular una masa, pues habría que darle una densidad. Si esta densidad es variable, se escribe aquí dentro de la integral. Si es una densidad constante, se saca de la integral y ya nada más se multiplicaría. Ahora, vamos a ver, dices, bueno, es que en realidad, pues esta figura de ese volumen, pues no te lo sabías. Vamos a hacer un ejemplo donde tú lo puedas comprobar desde la primaria. Vamos a ver. Borremos aquí y vamos a calcular ahora el volumen de un cilindro circular recto. Tú ya te sabes la fórmula del volumen de un cilindro, porque digo, si es un cilindro, entonces hay que ver cuánto mide de radio, para sacar su área superficial y multiplicarlo por la altura. ¿Cómo lo haríamos nosotros aquí? Escucha el problema. Te dice, determina el volumen del cilindro circular recto, de un cilindro, de radio 3 centímetros y altura de 10 centímetros. Entonces,
Tú ya sabes cuál va a ser el volumen, porque tú ya te sabías la fórmula del volumen desde la primaria. La fórmula del volumen te decía pi por radio al cuadrado por altura para un cilindro. Y entonces en realidad era pi por el radio, que el radio es 3, al cuadrado por la altura, que es 10. En realidad 3 al cuadrado da 9 por 10. El resultado va a ser 90 pi centímetros cúbicos. ¿Cómo le hago para obtener ese volumen a partir de una integral? Y entonces tú tienes que pensar aquí, bueno, tengo que buscar una función, ¿verdad? Para que cuando yo la grafique y la haga girar alrededor del eje de las X, se forme ese cuerpo. ¿Cuál es esa función? Chécale 1, 2, 3. 1, 2, 3 hacia abajo. Y si yo trazo una línea recta que vaya de aquí a acá durante los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, y hago girar esta línea recta, que ¿cómo se llama esta línea recta? Esa línea recta se llama 3. No tiene inclinación, ¿verdad? Entonces siempre vale 3. Ajá. Y si yo esa la hago girar alrededor del eje de las X, entonces sí se formaría una especie de cilindro. Se formaría algo así, este cilindro que tuviéramos aquí nosotros. Con un radio de ¿cuántas unidades? Radio de 3 unidades y una cierta altura de desde x igual a 0 hasta que x valga 10. Entonces ya tengo ahí la función que estábamos buscando, era simplemente 3. Entonces tu volumen sería la integral pi, que saqué como constante, de la integral de 0 a 10 de la función y al cuadrado. 3 al cuadrado diferencial de x. Esa era la fórmula que te acabo de dar, entonces no hay ningún problema. B 3 al cuadrado nos da 9. Sacamos entonces el 9 y el pi y nos queda 9 pi integral de dx desde 0 hasta 10. Te pregunto, ¿cuál es la integral de dx? Y me dices, es x maestro, de 0 a 10, y evaluando sería 9 pi por 10 menos 0. Simplemente 90 pi centímetros cúbicos, que es lo que te dijo allá. Así es como generarías el volumen de un cilindro circular recto. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Donde te pida yo a ti cuál es el volumen de un cono. Vamos a ver. Permíteme borrar este ejercicio, que es todo muy sencillito y que te sabía la fórmula. Y vamos a calcular ahora el volumen de un cono. También te sabe la fórmula del volumen de un cono, ¿sí o no? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cono? Me dijiste que era 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí o no? Vamos a ver. Entonces, dice el siguiente problema. Determine el volumen de un cono circular recto cuya altura, el volumen de un cono circular recto con una altura de 10 centímetros, le ponemos, y un radio de 5 centímetros. Bien, entonces, ¿cómo le debo hacer aquí para que por medio de una integral me dé ese resultado? Vamos a ver, según tú te sabías la fórmula del volumen del cono, que me decía, pues era 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí o no? O también vas a decir si es correcto. 1/3 de pi del radio, 5 al cuadrado, por altura 10, o sea, 25 por 10, 250 tercios de pi en centímetros cúbicos. Ese sería tu resultado según esa fórmula que estamos viendo. Vamos a checar si sí es correcta. Ahora, ¿cómo le debo hacer aquí? Y nuevamente vamos a hacer un dibujito para ver de qué se trata, ¿no? Dices tú, ¿cómo le hago para que yo pueda
encontrar ese cono gráficamente. Y entonces me dices, bueno, ¿qué te parecería que pongo aquí los 1, 2, 3, 4, 5 de radio? 1, 2, 3, 4, 5 para que esté arriba y abajo. Y la altura de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10. Entonces, para que se forme el cono, tengo que poner algo así más o menos, chécale. Ahí, vamos a ver. Así. ¿Estás de acuerdo? Donde esta coordenada sería 0,5 y esta coordenada sería 10,0. Y efectivamente lo que estás pensando es correcto. Dices, bueno, voy a encontrar cuál es la ecuación de esa recta que pasa entre dos puntos. Entonces, de la geometría analítica tú ya sabías que la recta que pasa entre dos puntos, que serían x1, y1 y x2, y2, era igual a algo así. Y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Entonces, ¿qué nos queda? Y menos y1. Y menos 5 es igual. Y2, 0 menos y1, que es 5, sobre x2, que es 10, menos x1, que es 0, por x menos x1. O sea, el resultado nos daría y menos 5 es igual, menos 5 entre 10 nos da un medio de x. Por lo tanto, y sería menos un medio de x más 5. Vamos a checar que esté bien nuestra función. Si x vale 0, y vale 5. Es correcto. Y luego si x vale 10, menos un medio por 10 nos da menos 5, más 5 nos da el 0. Entonces tenemos ya nuestro resultado si es válido y esa sería la y. Entonces recuerda que aquí la x inicial va a ser 0 y tu x final va a ser 10. Voy a meter eso en la fórmula del volumen. ¿Qué te decía la fórmula del volumen? Recuerda que aquí esto giraría y se haría así y ahí se formaría el cono circular recto de altura 10 centímetros y radio 5 centímetros. Vamos a ver entonces qué sucede. La fórmula del volumen te decía la integral pi, que estoy sacándolo con constante, de la integral de 0 a 10 en el eje de las x, de la función al cuadrado, menos un medio de x más 5 al cuadrado diferencial de x. Y ya. Para resolver esta integral, dejamos el pi como constante de 0 a 10 y desarrollamos un binomio al cuadrado. ¿Cuánto te da menos un medio de x al cuadrado? Y te da un cuarto de x cuadrada. El doble producto del primero por el segundo. Entonces sería el doble producto de menos un medio de x por 5. Menos un medio con el doble producto se cancela, entonces nos da menos x por 5 menos 5x. Más el cuadrado del segundo. Y el cuadrado de 5 es 25. Ahí está. Desarrollé mi binomio al cuadrado y ya pudiéramos resolver ahí. También pudiéramos haber resuelto con un cambio de variable, pero es muy fácil desarrollar este binomio al cuadrado. ¿Sale? Positivo, negativo y positivo. Y ahora sí, integramos igual a pi de la integral. Sacándole un cuarto como constante, ¿cuál es la integral de x a la 2? Y la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. Sacando el constante menos 5, ¿cuál es la integral de x? Sería x cuadrada sobre 2. ¿Y cuál es la integral del 25? Sería 25x. Y eso lo vamos a evaluar de 0 y hasta 10. Entonces, tu volumen sería simplemente pi, que multiplica la evaluación en 10. 10 al cubo sobre y 4 por 3 nos da 12. Menos 5. 10 al cuadrado nos da 100. 10 al cuadrado 100 por 5, 500 sobre 2. Bueno,
aquí de una vez dime cuánto te da 10 al cubo. 10 por 10, 100 por 10, 1000. 1000 doceavos menos 10 doceavos más 25 por 10, 250. Y a eso le vas a restar la evaluación en 0. 0 al cubo, 0 al cuadrado y 0, pues nos da 0. Por lo tanto, el resultado simplemente sería, todo lo transformamos a doceavos, ¿te parece bien? Sería entonces pi por doceavos. Estos son 1000 menos, si son doceavos, entonces aquí tengo que multiplicar por 500, ¿verdad? Digo por 6, 6 por 5, 30, 3000, ¿verdad? Y luego más, y ya me dijiste 250 por 12, 3000. O lo que es lo mismo, pi por 1000 sobre 12. ¿Cuánto te da 1000 sobre 12? 250 tercios. Entonces sería pi por 250 tercios centímetros cúbicos, que es lo que sacaste con la fórmula. ¿Vale? Vamos a ver entonces, recapitulando rápidamente, si querías un cono circular recto con altura de 10 centímetros y radio de 5, aquí lo dibujamos, radio de 10 centímetros, digo radio de 5 centímetros, altura de 10, trazamos una recta que pase por dos puntos con la geometría analítica y la hacemos girar. Al hacerla girar alrededor del eje de las X, vamos a manejar desde 0 hasta 10, de 0 hasta 10, la función al cuadrado con pi. Desarrollo el binomio y nos da este resultado. Evaluando el 10, ahí están las cantidades, todo lo transformé a doceavos, cancelamos, 1000 entre 12 son 250 tercios de pi. Y ahí está el resultado. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a ver. Porque con esto ya podemos resolver el último problema del examen.